Criaturas letales sueltas, planes ocultos que huelen a traición y un mundo dividido entre especies que no confían unas en otras. Estos dos primeros episodios de Alien Planeta Tierra nos lanzan de lleno a una historia donde la supervivencia se mezcla con la política más sucia. Joe lucha por salvar su vida mientras descubre que su hermana Wendy ya no es humana en el sentido tradicional. Cavalier juega a ser Dios con sus híbridos eternos y Morrow parece seguir un plan secreto que podría desatar una guerra abierta. Aquí el enemigo no siempre tiene colmillos, a veces viste traje, sonríe y te clava una puñalada por la espalda. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a repasar con spoilers estos dos primeros episodios de Alien Planeta Tierra. Así que, si aún no los habéis visto, os invito a darle el pausa, verlos con calma, aunque ya os adelanto que de calma aquí hay muy poca, y luego volver para comentarlos aquí con nosotros en review de Fuera de Series. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y dadle a me gusta, que nos ayuda un montón a seguir trayendo estos análisis semanales. Bueno, pues como decía, ya están aquí estos dos primeros episodios de Alien Earth o Alien Planeta Tierra. Y lo primero que tengo que decir es que me han dejado absolutamente flipando. De verdad, qué forma más bestia de empezar una serie. Ritmo a tope, una ambientación de lo más inmersiva y, por si fuera poco, litros y litros de sangre. Es una mezcla perfecta entre la ciencia ficción más cruda, dilemas éticos que te hacen pensar. De verdad que es que me lo he pasado pipa. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos primeros episodios de Alien Earth o Alien Planeta Tierra. Y lo primero que tengo que decir es que me han dejado absolutamente flipando. De verdad es que qué forma más bestia de empezar una serie. Ritmo a tope, una ambientación de lo más inmersiva y, por si fuera poco, litros y litros de sangre. Es una mezcla perfecta entre ciencia ficción cruda y dilemas éticos que te hacen pensar. Me lo he pasado pipa y lo que más me ha impactado es cómo te lanzan de cabeza a un mundo completamente nuevo, pero que se siente reconocible. Lleno de tensión, con tres especies distintas que ya desde el primer minuto te dejan claro que aquí hay conflicto del bueno. Y es que la serie no se anda con rodeos. Ya en estos primeros compases nos dejan claras las divisiones entre especies, humanos puros, cyborgs y sintéticos, y esos híbridos creados por Cavalier, que dan bastante mal rollito. Lo interesante es cómo todo esto se mezcla con preguntas muy potentes sobre lo que significa ser humano en este nuevo mundo. Es el cuerpo, la mente, los recuerdos, la empatía. Hay una escena especialmente poderosa con Wendy donde le dicen directamente que ya no es humana porque no tiene carne ni huesos. Pero claro, ella sigue teniendo los recuerdos de su infancia, sus emociones, su historia. Entonces, ¿qué? ¿Ya no vale como persona? Uno de los personajes que más protagonismo ha tenido es Joe. Y qué alegría volver a ver a Alex Lowe, que ya sabéis, los que nos sigáis desde hace tiempo, que me parece un actorazo. Su papel como médico dentro de Prodigy me ha encantado, porque es el típico personaje que representa lo más humano, lo más empático, en medio de un entorno donde lo biológico está quedando relegado. Él es literalmente un cuidador, un sanador, y eso en un mundo tan tecnificado y frío destaca un montón. Me ha dado la sensación de que dentro de todos los personajes que hemos visto, él era el que más real se sentía. La carga emocional que lleva encima, además, es brutal. Está de luto por la muerte de su padre, que falleció en enero del año anterior, y cree que su hermana también ha muerto. Lo fuerte es que nosotros ya sabemos que su hermana es Wendy, y ese momento en el que se abrazan, cuando él por fin se da cuenta, es uno de los momentos más emotivos de estos dos episodios. También me ha gustado mucho cómo le vemos recordar momentos felices del pasado, como cuando ve una película tipo Ice Age o encuentra el bate de béisbol de su padre. Son detallitos, pero que construyen muy bien la dimensión humana del personaje. Y claro, todo esto mientras intenta escapar de un xenomorfo en un edificio de 100 plantas. Brutal. De verdad que esa parte me ha tenido en tensión total. El xeno va bajando nivel a nivel, arrasando con todo, y Joe intentando sobrevivir como puede. De hecho, al final tenemos esa escena en la que parece que va a morir, pero yo no sé por qué creo que no. Estoy bastante seguro de que Wendy va a hacer todo lo posible por salvarle. Esa conexión entre hermanos, aunque ella ya no sea humana en el sentido tradicional, me parece preciosa. De hecho, esa tensión entre lo humano y lo poshumano es uno de los grandes temas de la serie. En cuanto a las especies, el primer episodio hace un trabajo increíble presentándonos los tres. Los cyborgs, que son los humanos mejorados, los sintéticos, que son seres totalmente artificiales con inteligencia artificial, y los híbridos, que son lo último en tecnología, cuerpos sintéticos con cerebros humanos descargados. Y aquí es donde entra Cavalier, un personaje que da mucho juego. Un genio, sí, pero también un ególatra que se cree un dios moderno. Ha creado a los niños perdidos, niños enfermos, a los que salva transfiriendo su mente a estos cuerpos sintéticos. Pero claro,
el precio es alto. Nunca podrán crecer ni salir de Nunca Jamás, de Neverland en este caso. Y ese nombre, Neverland, el país de Nunca Jamás, ya os imaginaréis de dónde viene. Cavalier se basa en Peter Pan y los paralelismos son clarísimos. El propio episodio nos muestra cómo les lee el cuento a los niños mientras hacen la transferencia. La idea de niños que nunca crecerán cobra aquí un nuevo significado, mucho más oscuro. En cierto modo, está matando a los niños biológicos para darles una vida eterna artificial. ¿Eso es salvarlos o es una forma de condenarlos a una existencia sin libertad? Me parece uno de los temas más perturbadores de verdad de la serie de largo. Además, Cavalier dice que lo hace para llevar a la humanidad a su punto de ebullición, para vencer a la inteligencia artificial en su propia carrera. Vamos, que no es solo por bondad o altruismo, es pura ambición. En una conversación con Dame Silvia, ella lo dice claro: espero que no hayas creado solo consumidores inmortales. Me ha parecido una frase demoledora, porque en el fondo lo que Cavalier está haciendo no es tanto salvar vidas como rediseñar a la especie humana a su imagen y semejanza, donde acaba la ciencia y donde empieza el ego. Wendy, sin embargo, parece diferente, tiene un nivel de autonomía y sensibilidad que los otros niños perdidos no muestran. Ella desobedece órdenes para salvar a su hermano, actúa por iniciativa propia y hasta escucha sonidos de los xenomorfos dentro de los huevos. Bueno, los facehugger, los abrazacaras. Cosa que ningún otro puede hacer. Me da la sensación de que ella es bastante más especial y que lo vamos a ver desarrollado en los próximos episodios. Podrá comunicarse con los facehugger, con los xenomorfos, ella es un puente entre dos mundos, hay algo ahí que aún no hemos visto del todo, pero que promete mucho. Luego está Morrow, el cyborg que despierta del criosueño al principio del episodio. Desde el primer momento vemos que es frío, calculador y que no tiene ningún tipo de interés en la camaradería. Va a lo suyo y cuando el barco se estrella en la Tierra, lo primero que hace es asegurarse de estar en condiciones de sobrevivir. ¿Para qué? Pues eso es lo que me tiene intrigado. Empieza a interrogar a los soldados de Cavalier como si buscara algo o a alguien. Y resulta que la nave era propiedad de la Weyland-Yutani, uno de los 5 grandes líderes del planeta. ¿Será esto un acto de sabotaje? ¿Un ataque encubierto a Prodigy? Ya veremos. La idea de que la Weyland-Yutani pueda haber provocado todo esto me parece súper jugosa. Recordemos que ella es una de las 4 líderes originales y Cavalier fue el quinto en unirse más tarde. Así que, claro, si ahora él tiene una base tecnológica brutal y está creando una nueva raza de híbridos inmortales, es normal que eso moleste a los demás. Y si el accidente no ha sido tal y lo que querían era debilitar su territorio mandándole una nave cargada de criaturas asesinas, la verdad es que todo apunta a eso. Y Morrow, que actúa como si tuviera una misión secreta, pues yo creo que un poquito blanco y en botella, ¿no? Hay una escena que me ha dejado rascándome la cabeza. Al principio, cuando los sistemas de la nave fallan y los registros están comprometidos, Morrow impide que los otros investiguen qué ha pasado. Eso me parece muy sospechoso. Están cubriendo algo, recibió órdenes directas de Yutani para ocultar lo que realmente transportaban. Este tipo de momentos, aunque breves, están cargados de significado y de pistas. Me encanta cuando la serie juegan con este tipo de ambigüedad. Te dan justo lo suficiente para que sospeches, pero no lo suficiente como para afirmarlo con certeza. Una cosa que me ha encantado mucho es cómo la serie mantiene ese espíritu del Alien clásico. A pesar de los años, sigue transmitiendo esa mezcla de terror corporal y paranoia existencial que tenía la película original. Y lo hace sin copiar directamente, sino construyendo algo nuevo con ese ADN. La atmósfera opresiva, el miedo constante a lo que puede estar acechando en las sombras, los dilemas éticos sobre la vida y la tecnología, todo eso está aquí muy presente y se nota que los creadores saben lo que hacen. Otra cosa que me ha dejado boquiabierto es la violencia. ¡Qué pasada! No es que veamos cada ataque de los xenomorfos con detalle, pero el resultado es brutal. Cuerpos destrozados, sangre por todas partes y momentos muy gráficos que no se cortan un pelo. Hay una escena de un tipo que intenta arrastrarse con la mitad del cuerpo destrozado. De verdad, bueno, es que todo lo que pasa ahí dentro es maravilloso. Yo no podía dejar de estar fascinado y reírme al mismo tiempo. Estaba disfrutando como un enano. Menuda fiesta se habían montado. La verdad es que no me lo esperaba y al mismo tiempo me ha recordado que estamos en un universo donde la muerte es rápida, cruel y casi inevitable. Este nivel de crudeza ayuda a que la tensión se mantenga constantemente. Volviendo a Joe, hay un momento visual que me ha encantado, cuando la nave se estrella en la torre y él sale al exterior y ve los destrozos por primera vez. Todo está en silencio y la cámara entra a cámara lenta, mostrándonos su reacción del shock. Me parece precioso y terrible al mismo tiempo. Es de esos momentos en los que el lenguaje visual te dice más que cualquier tipo de diálogo. Sientes el peso del desastre, el caos que se ha desatado y entiendes de golpe que las cosas no van a volver a ser como antes.
También quiero hablar de Cavalier porque menudo personajazo. Es el típico genio arrogante que se cree por encima de todos. Hay una escena que lo define a la perfección. Está con los pies sucios sobre la mesa hablando como si nada, completamente convencido de que tiene razón en todo. Su idea de evolucionar a los humanos para poder hablar con alguien de su nivel me ha parecido tan soberbia, tan megalómana, que no puedo evitar pensar, este tío está jugando a ser Dios. Y me encanta que sea así de despreciable porque genera un conflicto por todas partes. Y luego está Wendy, que es el contrapunto perfecto. Ella, que ya no es técnicamente humana, parece tener más corazón que todos los demás juntos. Es leal, valiente, siente amor por su hermano y desobedece para protegerlo. ¿Quién es más humano entonces? ¿Ella con su cuerpo sintético pero el alma intacta, o los líderes corruptos y fríos que solo piensan en el poder? Me parece que su personaje va a dar muchísimo juego. Además, el hecho de que pueda oír a los xenos dentro de los huevos y al alien, eso no es normal, de verdad. Es que no paro de darle vueltas a la cabeza. Me encanta también cómo se plantea la idea de la infancia eterna, con los niños perdidos. Estos niños, al ser descargados en cuerpos sintéticos, nunca podrán crecer. Viven en una especie de limbo permanente, como en el cuento de Peter Pan. Pero claro, ahí está el debate. ¿Eso es vida o es una cárcel disfrazada de salvación? El propio Cavalier lo dice: los adultos no sirven porque sus mentes son demasiado rígidas. Solo los niños pueden adaptarse al cambio. Pero eso también los hace manipulables. Está construyendo una raza leal a él desde la raíz, ya lo veremos. Hay algo muy perturbador en cómo además la serie maneja la estética de Neverland. Es todo muy bonito por fuera, con referencias infantiles, películas, cuentos, pero en el subtexto es terrorífico. Está jugando con las almas de los niños, realmente. Les da cuerpos nuevos, sí, pero a costa de su libertad. Y eso me lleva a pensar si Wendy va a rebelarse contra esto. Si al final ella, como en el cuento original, va a ser quien vea más allá del hechizo y decida que ese paraíso es en realidad una prisión. Tengo muchas ganas de ver si esta comparación con Peter Pan se mantiene o se rompe más adelante. Por cierto, hay otro personaje que no quiero dejar pasar. Kish, lo poco que hemos visto de él ya deja claro que es el más robótico de todos, sin pizca de emoción. Actúa por lógica pura, sin empatía, y eso lo convierte en una figura inquietante. Me ha dado la sensación de que será uno de los personajes antagonistas más adelante. Si Cavalier representa la ambición desmedida, Kirsch representa la deshumanización total. Lo veo como un espejo de lo que puede pasar si esta nueva sociedad se deja llevar por la eficiencia sin alma. Un peligro silencioso pero constante. En general, estos dos episodios me han parecido un arranque espectacular, no solo por la acción, que está a la altura de cualquier producción de ciencia ficción, sino porque han conseguido que me importe lo que le pasa a sus personajes. Hay tensión, hay intriga y sobre todo hay un mundo muy bien construido, con sus reglas y sus divisiones internas. La combinación de drama humano y conflicto interespecies me parece un acierto total. Siento que cada conversación, cada detalle visual está plantando semillas para algo mucho más grande. Si tuviera que destacar lo que más me ha gustado, diría que son dos cosas: la humanidad de Joe y la complejidad moral de Wendy. Son el corazón emocional de la serie y su relación de hermanos me parece que puede ser el eje sobre el que gire todo. También me ha encantado cómo han retratado a Cavalier, un villano carismático y peligroso que no necesita gritar para imponer respeto. Es el tipo de antagonista que disfrutas odiando porque sabes que detrás de su sonrisa hay un plan que probablemente arrase con todo. Ahora bien, tengo mis sospechas. La posible conspiración entre la Weyland-Yutani y Morrow me parece uno de los hilos más jugosos. Creo que lo del accidente de la nave no ha sido casualidad y que liberar a los xenos en territorio de Cavalier podría ser una jugada política. Además, si Morrow actúa por encargo y no por instinto, eso significa que hay un plan mayor en marcha. Y ojo, porque si esto se confirma, podríamos estar hablando de una guerra abierta entre facciones que podría dejar a la Tierra en un estado aún más caótico. También me intriga mucho el papel de los niños perdidos. No creo que se queden como un simple elemento decorativo o una excusa para hablar de Peter Pan. Creo que tarde o temprano alguno de ellos, posiblemente Wendy, se va a rebelar contra Cavalier. Y ahí es donde la historia podría ponerse muy interesante, porque si los híbridos descubren que tienen poder para actuar por su cuenta, podrían convertirse en un factor decisivo para inclinar la balanza en este conflicto. En cuanto a las teorías, una de las que más me ronda es que Wendy tenga una conexión directa con los xenomorfos. El hecho de que pueda escucharlos me parece una pista clarísima. No descarto que pueda llegar a comunicarse con ellos o incluso controlarlos. Si esto pasa, tendríamos un personaje híbrido con un poder de cambiar el rumbo de la guerra. Sería una locura, pero la serie ya ha demostrado que no tiene miedo de ir a lo grande. Otra posibilidad es que Joe, por ser humano puro y por su trabajo como médico, acabe convirtiéndose en un símbolo de lo que significa ser humano. Puede que su papel no sea solo el de sobrevivir,
sobrevivir, sino también el de recordarle a todos que la empatía, la compasión y la vida biológica siguen teniendo valor. En un mundo donde la tecnología lo domina todo, este mensaje podría ser lo que incline a algunos personajes a cuestionar el camino que están siguiendo. También tengo curiosidad por ver el supuesto enfrentamiento político entre Cavalier y Yutani. ¿Se va a quedar en el plano empresarial o si vamos a ver un conflicto armado real? Si los Xenos empiezan a atacar a gran escala y se confirma que alguien los ha liberado a propósito, la cosa puede escalar muy rápido. Y en ese escenario no me extrañaría que algunos personajes tengan que aliarse con antiguos enemigos para poder sobrevivir. Las alianzas incómodas son el tipo de cosas que esta serie podría manejar de forma brillante. En lo personal, lo que me engancha es cómo se cruzan los dilemas morales con la acción. No es solo correr y disparar, es tomar decisiones que afectan a lo que significa ser humano. Decidir si salvar a uno implica condenar a muchos y preguntarse si la vida eterna en un cuerpo sintético es realmente vida. Son preguntas que me dejan pensando incluso después de apagar la tele, y eso es algo que no todas las series consiguen. Así que mi pronóstico es que en los próximos episodios vamos a ver cómo las tramas de conspiración política, supervivencia y dilemas morales empiezan a mezclarse. Me imagino a Wendy tomando un papel mucho más activo, a Joe enfrentándose a decisiones imposibles y a Cavalier intentando mantener el control mientras todo se empieza a ir de las manos. Y si tengo razón, creo que este podría ser uno de los Alien más intensos que hemos visto en años. En resumen, arranque potente, personajes que ya me importan y un mundo rico en detalles y conflictos. No sé quién llegará vivo al final, pero sí sé que el viaje va a ser intenso, violento y lleno de sorpresas. Y lo mejor es que apenas hemos empezado. Y esto ha sido el repaso a los 2 primeros episodios de Alien Planeta Tierra que ya tenéis disponible en Disney. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.